Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3, donde dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Comienza este versículo diciendo, acordándonos sin cesar. Vemos por tanto que las oraciones del apóstol y de sus colaboradores se elevan con el recuerdo de lo que es la vida cristiana de los creyentes en Tesalónica, ya que las tres actitudes teologantes, como son fe, esperanza y amor, están presentes en el recuerdo que quienes habían trabajado entre los creyentes tesalonicenses, ya que eran personas en quienes se manifestaban la fe, la esperanza y el amor. Esa es una de las razones por la que la gratitud hacia Dios se manifestaba en la oración. Al utilizar el pronombre personal vosotros, está incluyendo a todos los creyentes de la iglesia en Tesalónica. Continúa diciendo este versículo, delante de Dios y Padre. La primera manifestación clara del nuevo nacimiento es el trabajo de fe, y debe de entenderse que la fe estaba haciéndose visible mediante el trabajo. Es decir, la fe estaba orientando las vidas de aquellos cristianos a acciones que la estaban evidenciando. Y note cómo Santiago enseña en su epístola capítulo 2 versículo 17, donde dice que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Es decir, que la fe que no está produciendo obras propias de quien ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, no es una fe viva, sino que está muerta en sí misma. Ya que la fe intelectual o la fe mental es una fe vacía, de contenido operante, que se disfraza muchas veces para dar la apariencia de una verdadera fe. Pero nótese cómo los tesalonicenses, ellos no hablaban de fe, sino que vivían la fe, que se hacía visible en el trabajo que llevaban a cabo. Por otro lado, el término trabajo define también una acción determinada o una ocupación personal, ya que la fe que no tiene obras, es decir, que no fructifica, no es más que una fe muerta. La obra de la fe no es otra cosa que la manifestación visible de la vida de Cristo en el cristiano. Ser cristiano no es hablar de Cristo ni defender las verdades sobre Cristo, aunque sin duda lo contiene, sino que es muy diferente, que es vivir a Cristo, como decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Ya que por medio de la fe, que vincula la vida cristiana con el Señor en plena dependencia, el creyente bajo el poder del Espíritu de Dios que produce a Cristo en él, puede hacer obras conforme a la voluntad de Dios. Y esas obras estaban ya destinadas de antemano para que fuesen el estilo de vida cristiana. Y nótese que el nuevo nacimiento espiritual lleva consigo la dotación de una nueva forma de vida que se traduce en Cristo Jesús, ya que es creación porque el hombre no puede hacer nada para conseguirlo, como tampoco pudo hacer nada personalmente para el nacimiento natural. Esta nueva creación dotada de nueva vida, que es vida eterna, se opera por Dios en Cristo Jesús, de quien toma vida, ya que en él estaba la vida. Juan capítulo 1 y versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida recibida es la vida eterna, es decir,
la participación en la divina naturaleza. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por tanto, esa nueva vida tiene una nueva manifestación en un obrar distinto. El creyente es hechura suya, esto es, obra de Dios, y de ahí que el objetivo para el tiempo actual sea vivir en buenas obras, es decir, el buen obrar, que es el estilo de vida que surge al caminar en las pisadas de Jesús, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, que anduvo haciendo bienes. Ya que es claro que la salvación no es por obras, pero no es menos cierto que es para obras. De manera que los tesalonicenses, como salvos por gracia mediante la instrumentalidad de la fe, estaban en el camino de la vinculación con Cristo y por tanto en el camino de la ejecución de obras que surgen de la dinámica de la verdadera fe. El buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial al que los cristianos somos llamados. La fe, que impulsa el correcto obrar en tantos aspectos y dimensiones, hace visible, por otro lado, la grandeza de la gracia que por el Espíritu Santo de Dios transforma al hombre. Este trabajo de fe ha sido establecido de antemano por Dios, no tanto para hacer, sino para andar, esto es, para que sea el estilo de vida propio del que ha nacido de nuevo. Y note cómo el apóstol Pablo y sus compañeros de ministerio dedican tiempo a la oración y cuando lo hacen acordándose de los tesalonicenses, dando gracias y glorificando a Dios por esta primera manifestación de realidad de vida en Cristo, cuando dice el trabajo de vuestra fe. Sigue diciendo este versículo, del trabajo de vuestro amor. Note que vivir en la fe exige también vivir en amor. Y Pablo utiliza aquí para referirse al trabajo el término que se usa para referirse a un trabajo fatigoso o molesto, ya que está dando la impresión de que el trabajo hecho con amor no fue algo fácil, sino actividad dura, cansadora y también difícil. Y no cabe duda que por los versículos que siguen, como son el versículo 8 al 10, la tarea de amor fue especialmente la proclamación del Evangelio por todo el entorno de la ciudad, alcanzando a muchos y extendiéndose a distintos lugares, ya que el amor, que es el motor de toda acción, está dirigido a otros. Y el mismo apóstol Pablo enseña a los corintios que si alguno tiene dones e incluso generosidad para entregar todo cuanto tiene y aún él mismo, pero sin embargo no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 1. Ya que el amor es el distintivo natural de la Iglesia, como hace notar el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 al 35, donde dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Note que generalmente un trabajo que es arduo produce cansancio y con él llega el desaliento.
Pero sin embargo, la presencia del Espíritu de Dios en el creyente satura de amor el corazón para darle el estímulo que necesita para seguir adelante. Es por eso que el amor del creyente tiene dos direcciones. La primera, hacia Dios, amándole como dador de todo bien, como salvador, como esperanza, como ayudador, pero también dirigido hacia quienes son objeto de su amor, la Iglesia y el mundo que se pierde. Ya que es claro que el amor que genera el trabajo y que soporta en medio de las dificultades no es el humano, por elevado que sea, sino el divino, derramado en el corazón del cristiano por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Romanos, capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es amor. También el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 8 y 16, dice que Dios es amor. El amor es uno de los atributos comunicables de la deidad. El ser divino en las tres personas es amor. Por tanto, el amor de Dios está en la vida comunicable de la tercera persona de la deidad, que con su presencia en el cristiano le satura del amor divino, a fin de que pueda vivir el distintivo esencial que lo caracteriza como cristiano, que es precisamente el amor. Y note que la provisión de amor que nos da el Señor no es una provisión pobre, sino abundantísima, y lo hace para satisfacer sobradamente al creyente, ya que el amor es lo que da sentido a la obra que el creyente hace, y muchas veces el cristiano considera que ha sido puesto en el mundo para testificar de Cristo, es decir, predicar el Evangelio, enseñar la palabra y defender la fe. Pero sin duda, todo esto es necesario, pero esencialmente el cristiano, y note esto, no puede ser de testimonio ni puede proclamar un evangelio eficaz, ni tampoco enseñar la palabra que edifica, ni defender la verdad si no ama entrañablemente, puesto que todo cuanto tiene que ver con vida cristiana tiene que ver también con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. En el tribunal de Cristo, cuando comparezcamos para dar cuenta de lo que hicimos con el cuerpo, la pregunta no será ¿cuánto hiciste?, sino esencialmente ¿cuánto amaste? Porque todo cuanto sea hecho sin amor será eliminado y no servirá para glorificar a Dios. Muchos levantan un altar a la doctrina y queman en ese altar el amor. El amor, y nótese esto, es el cumplimiento también de la ley, como le dijo el apóstol Pablo a los romanos, en su carta a los romanos capítulo 3 y versículo 10, donde dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Los objetivos del amor divino son el mundo entero. Por eso dice en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que quien está lleno del amor de Dios también sentirá el celo misionero e interés por los perdidos, y lo sentirá para llevarles el mensaje de salvación como había hecho Jesús. También un segundo grupo de destinatarios del amor es la Iglesia de Cristo. Note, Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
De ahí que el creyente pueda amar a sus hermanos sin distinción alguna. La primera carta de Juan capítulo 3 y los versículos 16 al 17: En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor es la evidencia del nuevo nacimiento. La primera carta de Juan, y ahora el capítulo 3, versículo 14, dice: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También el amor cristiano hace persistente el amar en toda circunstancia. En su primera carta a los Corintios, Pablo escribe en el capítulo 3 y versículo 4: El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Note que es un amor sufrido, es decir, paciente, magnánimo, capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe. Proverbios, capítulo 10 y versículo 12 dice: El odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor, incapaz de albergar resentimiento alguno, soporta la provocación y no exige derechos, ya que sabe aguantar una ofensa sin resentirse por ello. El amor es también benigno, que significa usar de gentileza o amabilidad. Podría definirse como el amor servicial. De ahí que el apóstol Pablo diga que los tesalonicenses trabajaron arduamente por amor, y el creyente actuará así al impulso del amor divino. Ya que un amor desinteresado es aquel que no tiene envidia, que no siente celos por el progreso de otro, que se goza en que otros lleguen a tener los mejores dones y las mayores capacidades, ya que es la posición que hace sentir con gozo el bien de los hermanos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 26, dice: De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese amor que impulsa el trabajo es también humilde, es decir, no jactancioso, ya que es lo que permite expresar la mansedumbre y la humildad de corazón, como era precisamente el carácter del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 29, dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un trabajo arduo, difícil, pudiera llevar al orgullo luego de ver el alcance del mismo, pero el amor, nótese, no se envanece. Sin embargo, el engreído es propenso a alabarse a sí mismo y a buscar la alabanza que puedan darle los otros. Lucas capítulo 18 y versículo 11 dice: El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El envanecimiento es contrario al amor porque deja de amar a otros para amarse a sí mismo. Y ningún trabajo podrá prosperar en un amor interesado y además arrogante, porque Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Por tanto, nadie que viva movido por el amor divino buscará lo suyo, sino que piensa en el interés de los otros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 dice: Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Y el ejemplo supremo de amor que obra en esa dirección es el Señor mismo, quien teniendo todos sus derechos, renunció a lo que le correspondía para entregarse a Él mismo en sacrificio por nuestros pecados. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 5 al 8 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los tesalonicenses estaban sujetos a dificultades e incluso a persecuciones. Por extender el Evangelio en esas circunstancias, en el corazón humano, se genera un sentimiento contra el ofensor que genera rencor. Pero note que el verdadero amor no tiene en cuenta el mal recibido. Esto es lo que movió a Dios a llevar a cabo la reconciliación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, aquella iglesia no tenía en cuenta el sufrimiento, porque el verdadero amor todo lo sufre, o tal vez mejor, todo lo excusa, ya que está siempre dispuesto a disculpar las faltas ajenas. Y no solo eso, sino que además todo lo espera, en el sentido de que confía en que las personas serán alcanzadas para Cristo y se producirá en ellas el nuevo nacimiento. Por tanto, en razón a esa esperanza, todo lo soporta, en una manifestación perseverante del amor divino. Es más, que un estado paciente es la paciencia activa que lleva a compartir la carga y ayudando a otros, ya que pone el hombro bajo la carga aún en las circunstancias más difíciles y también adversas. Y Pablo da gracias a Dios por un amor que impulsa a una vida activa de trabajo arduo, difícil y penoso, siguiendo el ejemplo de Jesús. Notamos que la tercera virtud es la esperanza, vinculada también con las otras dos en una expresión determinada, es decir, constancia en la esperanza. El término tiene que ver con un ánimo largo, esto es, no solo quiere decir la capacidad de aguantar en medio de una prueba, sino también de hacerlo positivamente, viviendo la fortaleza cristiana de quien sigue al Señor y cumple el ministerio de su carrera a pesar de los obstáculos que puedan surgir en ella. El escritor a los hebreos exhorta no a la pasividad, sino a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Hebreos, capítulo 2 y los versículos 1 y 2 dice: Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La constancia de los tesalonicenses era impulsada por la razón de la misma que es, literalmente, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera esperanza cristiana y es la misma en cada uno de los creyentes. Es cierto que está vinculada con promesas y acontecimientos escatológicos, pero no cabe duda que uno de los elementos de la esperanza que contaría mucho
con la experiencia de los tesalonicenses en medio de las dificultades con que eran confrontados es el recogimiento de la Iglesia, para estar siempre con el Señor. Note lo que dice esta primera carta de Tesalonicenses, pero el capítulo 4 y versículo 17, donde dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note que el cristiano está llamado a esperar al Señor, que vendrá a buscar a los suyos para llevarlos al lugar que prepara para nosotros. El Evangelio de Juan menciona bien claramente en el capítulo 14 y los versículos 1 al 4, donde dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por otro lado, la esperanza note que descansa también en la herencia eterna de Dios que corresponde a Cristo y que está reservada para nosotros. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice: Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Y también la esperanza segura del disfrute eterno de esa herencia descansa en que también los herederos somos guardados por el poder de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1, y ahora el versículo 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sin embargo, el Señor no vinculó la esperanza con cosas que vendrán, sino con su propia persona. Juan, capítulo 14, versículo 3 dice: Os tomaré a mí mismo. Note que eso traerá como consecuencia las glorias del lugar que Él prepara y la bendición del disfrute de la herencia eterna. La realidad de la dimensión verdadera de la esperanza es que el creyente no vive esperando cosas, sino esperando al Señor, ya que Él se convierte en esperanza para cada uno de los cristianos. Por tanto, el mismo apóstol dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 27: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. El gran misterio de la esperanza de Cristo mismo habitando en el creyente, ya que el hecho mismo de que los fieles sean miembros del cuerpo de Cristo hace que la vida gloriosa de Cristo circule por ese cuerpo y por cada uno de los miembros, de manera que lo que ya es la cabeza, como realidad consumada, lo será un día en cada uno de los miembros. Efesios capítulo 4 y versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La presencia de Cristo y su promesa es ya esperanza de gloria. La seguridad de la esperanza está vinculada con Jesús, de modo que como Él es la resurrección y la vida, el que cree porque vive en Él y en Él ha resucitado ya espiritualmente de los muertos, por tanto vivirá eternamente con Él en la resurrección futura. Así dice, por ejemplo, Juan, capítulo 11, los versículos 25 al 26. También hay una esperanza firme porque quien tiene al Hijo tiene la vida.
Así lo muestra la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12. De ahí que el apóstol vincule la esperanza al Señor Jesucristo cuando dice: vuestra constancia en la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, acabo de leer, como dice, la paciencia de vuestra esperanza. Literalmente está hablando donde se indica el aguante bajo el peso de circunstancia adversa. Pero no es la resignación del que sufre pasivamente, sino más bien la fortaleza del soldado intrépido, ya que esta esperanza no es una ilusión aérea, sino la certeza absoluta de la expectación confiada a la mirada puesta en Jesucristo. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigo y amiga oyente, depende de en quién tengamos puesta nuestra mirada, así será nuestra confianza o fe en tal persona. Pero hay que considerar lo que nos dice la palabra de Dios, y ella nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Nos dice que Jesús es el camino, la verdad y es la vida. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si todavía no has depositado tu fe en Jesucristo, ahora puedes hacerlo, y lo puedes hacer a través de una oración de fe. Si no lo has hecho nunca, o quizás no sabes cómo hacerlo, pues yo te puedo guiar en esta oración. Basta con que repitas conmigo de todo corazón lo que yo voy a orar. Repite y di: Señor Jesús, muchas veces he depositado mi mirada, mi fe, en personas que me han defraudado, parcial o totalmente. Pero en esta hora vengo ante ti, que eres el Salvador del mundo, que eres el Hijo de Dios, que dites tu vida en la cruz del Calvario y que resucitaste de entre los muertos. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.